sencillo, no digo que sea lo mejor o lo único, es una sola dosis nocturna. ¿Por qué nocturna? Recuerden mecanismos fisiopatogénicos de hiperglicemia, del triunvirato al octeto, que los vimos, y una era la producción hepática de glucosa en el estado posabsortivo, o sea, en la noche, en que el hígado, por esa resistencia a la insulina, y no había freno de la insulina para la gluconeogénesis, teníamos hiperglicemia de ayuno. Por lo tanto, tratamos de bloquear esa producción hepática de glucosa de ayuno durante la noche con una sola dosis de insulina basal de NPH. Y ok, entonces, esa sería, digamos, la manera más sencilla de aplicar la insulina basal con los objetivos que les estoy comentando. Ahora, entonces le empezamos una insulina basal. También los otros comentarios que hicieron ustedes con relación a que era un paciente virgen al tratamiento con insulina, es adecuado empezar despacio. Un esquema basal bolos o unas premezclas que ya incluyen insulina rápida, no es que tenemos riesgos. ¿Cuál es el riesgo principal? Uno, que es un esquema más complejo para el paciente, sobre todo si a veces para el médico, ustedes que han estado estudiando, es complejo saber cómo prescribir esa insulina. Para el paciente va a ser más complejo aplicarse 3 o 4 veces insulina al día, sobre todo si nunca ha estado con tratamiento con insulina. Entonces, eso podría ser ahí un problema. Entonces, aquí la cosa es algo que le ayude, facilitarle las cosas al paciente y poco a poco ir intensificando los esquemas de tratamiento. Entonces, algo que varios lo comentaron, como es un paciente naive o virgen al tratamiento con insulina, hay que empezar despacio. Empezamos lo más sencillo para el paciente para que no diga que no, que se vaya adaptando y ya después le vamos haciendo los otros ajustes a su tratamiento. Entonces, empezamos insulina basal, mantenemos los hipoglucemiantes orales o antidiabéticos orales y esto se los acabo de comentar. El objetivo es controlar la producción hepática de glucosa. Si es una dosis empírica, si no tengo calculadora y no sé multiplicar por 2 o por 1, entonces le puedo empezar de 8 a 12 unidades por kilogramo de peso. Y le voy a hacer un ajuste cada 5 a 7 días. Podría ser cada 3 días el ajuste de la insulina. Si sí sé multiplicar, pues bueno, aquí tengo la dosis de inicio de la insulina basal. Esta grafiquita ya la habíamos visto, es lo que les acabo de comentar en cuanto a la producción hepática de glucosa. ¿Cómo hago los ajustes de la insulina NPH? La insulina NPH nocturna, que dice aumento de dosis de insulina nocturna de larga duración en unidades o en NPH. Si mi glucosa de ayuno está en 100, 120, aumento 2 unidades porque mi objetivo es que esté entre 80 y 100. Si está 120, 140, puedo aumentar 4, más de 146, más de 180, 8 unidades. Sin embargo, hay pacientes en que esto lo hacemos un poquito más lento, en el sentido que decimos aumente nada más 2 unidades si está arriba de 100 o más de 144 unidades y nada más, no le aumentamos nada más dosis de insulina. Eso puede variar de acuerdo a las características y entendimiento del paciente. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso en cuanto al ajuste de la dosificación? Sí. Yo, bueno, Adelante. si quiero agarrar como un margen, por ejemplo, que dice el de 8 a 12, ¿cuál margen recomienda usted? Porque le vamos a ir subiendo de 2 en 2. Entonces, me voy del mínimo, del máximo respecto a lo que usted está viendo. O sea,
mi paciente, o sea, le voy a empezar una terapia con 8 unidades o mejor me voy al máximo que podría darle y me voy directo por el 3.2? ¿Qué te recomiendas más? Ok, depende del paciente. Te doy 3 ejemplos. Uno, tengo una paciente de 75 años que pesa 50 kilos, y está descontroladona. Si me voy y más o menos van a dar las mismas cifras, si me voy a kilogramo de peso, 50 kilos, 5 por 2, le tocan 10 unidades. Entonces, eh, si está muy descontrolada, me quedo en 10 unidades. Ahora, si fuera, y además sigue siendo una dosis muy bajita. Si la paciente pesa 75, 80 kilos, tiene 50 años y tiene mucho descontrol, entonces 75 kilos le tocarían 15, le redondeo a 16 unidades. Eso sería punto 2. Si me voy a la manera empírica 8 a 12 y quiero empezarle con 8 unidades, pues a lo mejor es muy poquito porque es la mitad. Y la paciente tiene 50 años, no tiene 80, está relativamente joven, está muy descontrolada, entonces empezar en 8 unidades probablemente no le sea muy poco y tarde mucho, retrase mucho el control de la paciente. Entonces, como les digo, eso lo valoran de manera clínica. A veces yo me voy a más de punto 2. Si veo un paciente de 35 años, joven, con 350 de glucosa y que pesa 90 kilos, pues me voy a veces hasta 22, 24 unidades, o sea, más de punto 2, porque sé que voy a necesitar mucha insulina para controlarlo. No me voy a una dosis empírica de 10 unidades porque pues nunca, o sea, voy a tardar mucho tiempo. Entonces, como les digo, no es una regla, es mucho la experiencia y el uso clínico o la experiencia clínica, conforme lo vayan utilizando, cómo lo van haciendo. Si el consejo que les puedo dar es que si tienen un paciente frágil, frágil me refiero mayor, con enfermedad cardiovascular, problema del riñón, como que no coma bien, ese paciente delicado o que tiene una expectativa de vida no muy prolongada o corta, si lo quieren ver de esa manera, ahí sería cauteloso, ahí sí sería muy despacito, 10 unidades, 8 unidades y le voy subiendo 2 unidades cada semana. No llevo prisa, o sea, ya el paciente tiene las complicaciones, ya es un paciente frágil, pues ¿cuál es la prisa? O sea, no, pues, llévatela tranquilo, a diferencia si le das una dosis muy alta y te das una hipoglucemia, entonces ahí sí lo vas a poner mal. ¿Ok? Héctor, creo que tenías Gracias. otra pregunta. Pues la aclaró, doctor. Gracias. Ok, bueno. Ah, Ok, pero, Entonces, doctor, ajá. doctor, yo tengo una pregunta. De las 8 unidades que se le agregan cuando la glucosa está por arriba de los 180, ¿es de un jalón o se Sí, va de un como jalón. dosificando? No, de un jalón, y esos son los ajustes y ahí también depende cada cuánto le quiero subir la dosis al paciente. Puede ser cada 3 días, no menos de 3 días, porque sí requiere un pequeño ajuste ahí la insulina. Eh, ¿Cuál es mi esquema más frecuente? Y les digo, no es que sea el único ni el correcto para todos, pero el más frecuente a paciente promedio es empezar su dosis a 0.2 unidades. De insulina y subir la dosis cada 5 días o cada 7 días. ¿Y cuánto? 2 unidades. O sea, es el esquema sencillo, fácil para que el paciente se adapte, a lo mejor un poquito más lento, pero más seguro. Eh, y puede ser tan rápido como aumentar cada 3 días la dosis de insulina. Eso es variado. Hay pacientes que sí están muy descontrolados y que sí les digo, cada 3 días va a ir subiendo de acuerdo a sus glucosas de ayuno. Sí, gracias. De nada. ok, gracias. Bueno, entonces continuemos.
Ahora, ¿cuándo bajar la dosis? Obviamente que el paciente tenga hipoglucemias, habitualmente menos de 80 de glucosa de ayuno. Monitoreo de glucosa. Después de 4 semanas de monitoreo y ajustes de insulina, la glucosa de ayuno se mantiene entre 120 y 140. Y ahorita está utilizando 16 unidades de NPH nocturna. Creo que empezó con 10. Para empezar, ¿cuál sería la meta de glucosa de ayuno en el paciente? Adrián, ¿cuál pondrías tú de meta de glucosa en el paciente en ayuno? ¿140? Entonces, ¿tú le dirías al paciente que se quede en 140 su glucosa de ayuno? ¿Ese sería el objetivo? Como límite superior. Lo Como máximo que yo pueda límites. hacer. Ok, entonces, ¿y tu inferior cuál sería? El Pues, límite inferior. si ya dijo que 80 es... Pues 80, ya dijo. Ok, bueno, por lo menos pusiste atención. Entonces, 80 es tu límite inferior. ¿Y el límite superior 140? La verdad no sé. ¿Quién sabe? Ok, ¿quién pone el límite superior? A ver, dale otra. Guillermo, ¿tú qué opinas? Máximo 126 al diagnóstico de diabetes. Ok, este, vamos a ver. Y Mariana, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería tu límite superior para el paciente? Yo también estaba pensando en 126, pues como lo normal. ¿Y sigues pensando en 126? Sí, Ok, en ese paciente. A ver, ¿quién da más o quién da menos? 130. 130, ok, ya tuvo 126, 130, 101, 140. ¿Quién da más? 100. 100. Ok, ¿por qué 100, Asael? Híjole, bueno, en la tablita que puse hace un momento decía que Exactamente. también entre 100 y 120 Porque ahí dice. les hubieran puesto unidades. Y Así bueno, es. también entre 100 y 126 es prediabetes, técnicamente no está controlado. Así es. Entonces, estrictamente, si queremos hacer un control estricto en el paciente, sobre todo en este caso, que es relativamente un paciente joven sin complicaciones crónicas, mi meta de glucosa de ayuno es que esté en un rango de 80 a 100. Podría ser un poquito laxo 110, pero no más de eso en este paciente. Pero trataría de llevarlo a menos de 100 y habitualmente no menos de 80. Entonces, esa es mi meta de control glucémico, tratar de llevarlo a la normalidad. Entonces sí, y de acuerdo a esa meta, voy a ir haciendo los ajustes, como decía la tablita, si está entre 100 y 120, pues le subo 2 unidades con el objetivo de llevarlo a menos de 100. De acuerdo. Vamos a seguirle. Entonces, si ya estoy Doctor, con los ajustes, sí, dígame. perdón, no lo hemos visto, pero ¿nada más esto aplica para la insulina o para todos los antidiabéticos orales que vimos? No, aplica para control glucémico, o sea, para el control de diabetes, no nada más para insulina. Pero aquí una diferencia. La insulina tú puedes ir regulando, es un traje a la medida. Hay pacientes que requieren 16, otros 40, tengo pacientes con 100 unidades al día. O sea, tú lo vas a ir regulando, a diferencia que le das linagliptina, 5 miligramos al día, ni para arriba ni para abajo. Esa es la dosis, no tienes que titular nada. Entonces no hay manera, tú dices, pues le estoy checando su glucosa en ayuno, está en 130, pues ¿qué le subes? Tienes que darle otra cosa. Entonces, la única
herramienta de tratamiento que te da ese trabajo de estar titulando de acuerdo, o sea, como te digo, es un traje a la medida, es la insulina. Puedes regular un poquito los GLP-1, pero de ahí en fuera, pues, pues no. Muchas gracias. Gracias. De nada. Entonces, los demás, pues no puedes titular las dosis, ya que no, pues no, es una dosis estándar y tan, se acabó ahí el problema. Pero bueno, lo ideal es menos de 100. Digo, a veces somos un poquito laxos. Si tienes 105, 110, pero con hemoglobinas glucosiladas bien controladas o en metas, pues igual lo dejas ahí, no tienes que ser más intensivo en el tratamiento, ¿no? Pero si ahorita estamos con insulina, sí trataríamos de ser, porque pues es uno de los objetivos, controlar la glucosa de ayuno. Muy bien, entonces ya vimos ahí el rango. El monitoreo de glucosa antes de cenar está entre 160 y 200. ¿Cuál es el siguiente ajuste? Tengo ayuno 120 a 140, pero antes de cenar estoy entre 160 y 200. ¿Quién dijo yo? A ver, Rodrigo, desquítate. ¿Qué sigue? Doctor Rodrigo nos dijo ahorita que su internet se estaba cayendo. No sé si ya logró entrar, pero supongo Rodrigo, que es no. cierto, no está. Sí, no está. Falta, reprobado, no contestó el que sí. Punto para Mariana por defensora de los derechos humanos y activista. A ver, vamos viendo. Andrea, ¿tú qué opinas? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, te pongo ¿estás viendo el caso clínico? Sí. Ok, Es que se me dice, está cortando también y los escucho así como robóticos, pero sé que es mi internet. ¿Se acuerda que le había comentado también? Pero ok. si alcanzo a escuchar algo. Entonces, ahí pregunta, ahí está el caso clínico, la glucosa de ayuno. Ahí está el monitoreo de glucosa antes de cenar entre 160 y 200. Está con metformina, glimepirida, una dosis de NPH. ¿Cuál es el siguiente ajuste que harías? Mm, Pues tendría que ver si el paciente, cuánto tarda en bajarle. O sea, ya ve que es precena. Cuando cena, cuánto tarda en bajar después la glucosa, o ya en todo caso darle su tratamiento en la noche, dependiendo de la insulina que se le dio, para que no tenga alta glucosa en ayuno. No sé si Ok, me hizo entender. él está recibiendo NPH nocturna, se le aplica antes de cenar, 16 unidades. No se la checa después de cenar porque pues, cena y se va a dormir. Es flojo. No es como estudiante de medicina que se desvela 1, 2 de la mañana estudiando, comiendo cacahuates, sabritas, coca y café. Caray, ¿cómo Entonces, supo? yo sí me echaba un bote de Coca-Cola, y café para andar así tembloroso en la madrugada leyendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces no se la checa después de cenar, se la checa antes y anda en ese rango, que comenté que es aquí está, 160 a 200 antes de cenar. Y ahí es cuando se pone las 16 unidades de NPH. Entonces tú ya estás en tu consultorio, te dice eso, ¿tú qué harías? No sé. Ahí sí no sé qué haría después. Interconsulta a endocrino también. ¿Cómo está? Ok, vamos analizando. ¿Cómo está la glucosa de ayuno el promedio? ¿Está en metas o está en fuera de metas? Fuera de metas. Fuera de metas, de acuerdo. Entonces ya sabemos que el ayuno, a pesar de que tiene 16 unidades, está alto. Ahora, ¿cómo está su glucosa antes de cenar? Más alto. Alta.
Está alta, entonces también está fuera de metas. De lo que han leído, ¿cuánto debería tener un paciente en promedio antes del alimento? Llámese antes de la comida o antes de cenar, o sea, vespertino, antes del alimento. ¿En cuánto debería andar más o menos? ¿No arriba de cuánto? ¿Normal o no arriba de 140? Bueno, ¿no arriba de cuánto, perdón? 140. De 140, ok. Podemos establecer 140, que es lo más utilizado de glucosa, antes del alimento, porque se supone, no de ayuno, en las tardes, antes de los alimentos, porque se supone que el paciente ya comió y todo, pero voy a comer y que mi glucosa de preferencia no esté arriba de 140, porque voy a comer y se me va a elevar la glucosa. ¿Ok? O voy a cenar y se me va a elevar. Entonces, si empiezo en 200 a comer, pues sepa la chingada cuánto se me va a ir después de la comida. 250, 300, dependiendo cuántas porciones de carbohidrato coma y el tipo de carbohidrato. Pero bueno, entonces, ya con este dato, ¿cómo está su glucosa antes de cenar? ¿Dentro de metas o fuera de metas? Fuera de metas. Fuera de meta. Fuera de metas. Ok, entonces tengo fuera de metas de ayuno y tengo fuera de metas en la cena, antes de cenar. Y se aplica una dosis de insulina. Y ya explicamos que una dosis de insulina nocturna me ayuda para el control de la glucosa de ayuno. Por lo tanto, el efecto de la insulina que me pongo en la noche sobre la glucosa precena, ¿qué tanto es ese efecto? ¿Es mucho, es nulo o moderado? Pues sería muy, muy poquito, ¿no? Sería, de hecho, nulo, porque me aplico la insulina 8 de la noche y para que empiece a hacer efecto, más o menos 2, 3 horas, pico de acción a las 5, 6 horas, termina de efecto a las 8 de la mañana. Para las 8 de la noche, la insulina que me puse es nulo, o sea, ya no hay insulina, ya no hay efecto. Entonces, esa glucosa que estoy viendo antes de cenar prácticamente es libre evolución, prácticamente sin tratamiento con insulina. Ok, entonces ya con estos datos regresamos con Andrea. ¿Qué harías? No, pues sígale a eso. ¿Qué harías, Andrea? La verdad no sé. No habías considerado eso, o sea, ver alguna forma de controlarlo, pero no sabría cómo controlarlo si ya le estoy dando la insulina o ya sea ver alguna otra alternativa para que el efecto se prolongue. Pues que sería lo más fácil con insulina NPH para que se prolongue ese efecto. Darle 2 dosis. La Así duración es de es. 12 horas. Sí. Darle Entonces le 2 podemos dosis. dar. Ajá. Así es. Sí, Sigue, adelante. No, ya no. No, A pues sí, usted es le al que le daríamos un pagan. dosis A usted es de al que le paga la UABC, no a mí. Yo pago para que me dé clase. Está bien. No, pues sí, el tiempo de duración máximo es de 12 horas. Creo que si se lo damos en la noche, va a tener un pico de acción. Pues es que no dárselo en la noche, el pico máximo es de 4 por a qué no 8 te horas, vemos, ¿verdad? Telma? ¿No te peinaste ahora? ¿Mande? ¿Por qué no te vemos? Es que, ¿sabes? Es que batalló mucho para levantarme temprano, doctor. O sea, yo A lo hago en ver, y me pues pon la conecto. cámara. A ver, ¿a quién vas a asustar hoy? Yo la puse y también batalla y también me O sea, venía Mariana está A de ver. testigo de que no me despierto. Sí, pues aquí, mira, yo me tengo que levantar 5:30 para todo esto, ya y llegar aquí al De eso consultorio vive, desde doctor, eso antes. vive. Y tú nomás te levantas de la cama y cambias a tu cosa. O sea, no puede ser. Voy Y a me trabajar duermo y a las descansar. 12, hombre. Ustedes que se duermen a las 10 de la noche. Hoy sí, ahorita. Pues sí. Bueno, entonces, tu opción es, darle 2 dosis de insulina NPH. Ok, entonces, ¿cuál es el siguiente ajuste? Si nos vamos de menos a más, como les comentaba, digo, no es la única opción, pero estoy diciéndoles lo que tendrían en el sector salud. Yo habitualmente, bueno,
honestamente, yo casi no utilizo NPH, o sea, utilizo análogos de insulina porque pues no trabajo en el IMSS, en el Seguro Popular, y tengo población que puede pagar un análogo. Entonces, habitualmente no utilizo NPH, pero hay que saber utilizarla y sí llego a tener uno que otro paciente con NPH. Entonces, en el esquema convencional sería darle 2 aplicaciones de insulina para simular una cobertura de 24 horas, pero aquí tendríamos la aplicación, pico de acción, pérdida de acción, otra aplicación, pico de acción y pérdida. No es un esquema plano en cuanto a la dosificación de insulina. Consideraciones de este esquema, ya le voy a dar 2 dosis, por lo tanto tengo que ajustar. Y aquí ya calcularía un poquito la dosis entre 0.3 a 0.5 unidades por kilogramo al día. Y tengo que dividir la dosis. Por ejemplo, si tengo un paciente de 94 kilos, la dosificación va de 0.3 a 0.5 unidades por kilogramo. Este es mi rango de dosis, que quede claro. Si lo multiplico por 0.3 tengo 28. Si lo multiplico por 0.5 tengo 47 unidades. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, no, pues desde 28 a 47 unidades por día. Que quede claro. Y aquí yo decido en ese rango cuál número darle al paciente y le voy a hacer los ajustes cada 5 a 7 días. Entonces, para los ajustes de la dosis matutina, fíjense, dosis que le doy en la mañana. La dosis de la mañana me va a servir para controlar mi glucosa pre-cena, ¿de acuerdo? Y más o menos el mismo esquema de ajuste haría en este tratamiento. ¿Y qué hacer con los hipoglucemiantes orales? Probablemente ya le quitaría la sulfonilurea y le deje pura metformina en este caso, ¿ok? Entonces decidí ponerle intermedio 0.4 unidades por kilogramo con metformina y él ha logrado una glucosa de ayuno entre 100 y 120 y antes de cenar entre 140 y 160. Ha reducido la hemoglobina glucosilada, tiene hipoglucemias documentadas a mediodía y en la madrugada, con cifras de hasta 60 miligramos sobre decilitro, 1 a 2 veces por semana. ¿Ok? Entonces, chequen ahí los datos. Glucosas de ayuno 100, 120, antes de cenar 140, 160. La hemoglobina glucosilada ha mejorado. Esto fue 3 meses después, pero tiene hipoglucemias documentadas a mediodía y en la madrugada. Y ahí están las cifras que llega a tener el paciente. Doctor, disculpe, me perdí un poquito. ¿Con 0.4 unidades por kilogramo de qué? De insulina por kilogramo de peso, y esa es la dosis que le damos y pesaba. NPH.